En lugares del mundo las personas tienen que hacer malabares para conseguir comida. Mientras que en otras partes del mundo hay tanta abundancia de comida que la única manera de distinguirse de los demás es ponerle cosas como oro a los alimentos. Hay lugares en el mundo donde el agua potable que sale directamente de nuestro tubo es un sueño prácticamente inalcanzable. Mientras que en otros lugares del mundo hay tanta agua que la usan simplemente para decorar. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy en este video quiero dejar bien claro antes de que empiece, no tenemos ninguna intención de hablar mal ni de una cosa ni de la otra. Simplemente lo que pretendo es mostrarles la increíble diferencia de realidades que hay en este mundo en el que vivimos todos nosotros y con la que he chocado viajando por diferentes zonas en el planeta. Vamos a ver cómo puede ser la vida en lugares humildes de África y cómo puede ser la vida en lugares de extremo lujo y opulencia. Hay lugares en el mundo donde el agua potable que sale directamente de nuestro tubo es un sueño prácticamente inalcanzable. Por ejemplo, aquí en este lugar estamos en un río que ya está seco. La gente tiene que venir al río y extra tiene que escarbar, hacer un hoyo para encontrar el agua que pasa aquí debajo. Esta agua no es para nada potable, pero sin embargo, esta es la única agua a la que tienen acceso estas personas. Mientras que en otros lugares del mundo hay tanta agua que la usan simplemente para decorar e incluso se disputan entre países quién tiene el show con agua más grande del mundo. Hay lugares en el mundo donde la casa de las personas, el lugar que llaman hogar, es simplemente un armazón de ramas con pasto seco encima, como esto que ustedes ven aquí. Incluso es desechable. Esto lo usan únicamente durante algunos meses mientras llega una mejor estación para irse a otra zona y armar algo exactamente igual. Y todo lo que tienen adentro es lo siguiente: unas piedras con madera que es la cocina, cocinan aquí dentro en las noches, y una cama que es de piel de vaca. Esto es todo lo que hay. Este cuero que está por aquí es todo lo que utilizan para dormir. Simplemente lo extienden, se acuestan y esta es la forma de dormir en este lugar. Mientras que en otros lugares del mundo se construyen torres, edificios que valen cientos de millones de dólares, en los que las personas tienen que pagar cientos de miles de dólares para tener un apartamento como este de 30 metros cuadrados y tener ciertas comodidades como cama, tener una televisión, acceso a una piscina increíble en la terraza, gimnasio y otras facilidades. Hay lugares en el mundo donde el único entretenimiento que se tiene es dibujar un cuadro en el suelo, partirlo en diferentes fracciones y con una piedra simplemente lanzarla e irla siguiendo saltando en un pie, para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, y eso es todo el entretenimiento que tienen estos niños durante el día en este lugar del mundo. Mientras que en otros lugares del mundo, usted para entretenerse se puede venir a un centro comercial con más de 1200 tiendas a comprarse prácticamente lo que se imagine. Incluso es tan grande este lugar que tiene un estanque lleno de tiburones en el que usted puede hacer buceo, y si quiere algo más frío puede ir a patinar en la nieve, o si está demasiado aburrido puede subir al edificio más alto del mundo, todo aquí en el mismo lugar. En lugares del mundo las personas tienen que hacer malabares para conseguir comida. Por ejemplo, aquí donde nos encontramos, ellos tienen que ordeñar estas vacas, pastorearlas, mantenerlas para sacar leche y de ahí tomar, crear ciertos productos. O tienen que sembrar toda la tierra como todos estos terrenos que vemos aquí, pero ya no están en tiempo, ya no es la época de sembrar, entonces toda la cosecha tienen que guardarla aquí y rendirla durante todos los meses en los que no va a haber más siembra. Mientras que en otras partes del mundo hay tanta abundancia de comida y todos tienen acceso a lo mismo, que la única manera de distinguirse de los demás es ponerle cosas como oro a los alimentos, como esta hamburguesa con oro, que como dato curioso, el oro no le aporta ningún tipo de sabor especial. Es simplemente para que se la traigan incluso con un show a la mesa que lo distinga a usted de las demás personas que están comiendo aquí. Hay lugares en el mundo donde los servicios sanitarios que ustedes y yo conocemos son inexistentes. Por ejemplo, en este lugar, si usted necesita hacer sus necesidades, tiene que salir de la casa, venir a este hueco que está por aquí, hace del 1, hace del 2, lo tapa con tierra, y si necesita bañarse tiene que ir a caminar unas horas a buscar el
el río más cercano para traer el agua que utilizan para todo y para bañarse ahí mismo. Se bañan una vez por semana, una vez cada 15 días, dependiendo la frecuencia con la que vayan hasta allá. Y olvídense de los artículos de aseo personal que todos nosotros utilizamos comúnmente, el jabón, pasta dental, cepillo de dientes, nada de eso existe por aquí. Mientras que en otros lugares del mundo tenemos papel higiénico ilimitado para cuando hagamos nuestras necesidades en un servicio sanitario, agua ilimitada también únicamente destinada a limpiarnos el trasero. Y por este otro lado tenemos una ducha con agua fría y con agua caliente. Podemos elegir porque hay también agua ilimitada con artículos de aseo personal también ilimitados que van a recargar cada vez que se nos acaben. Y por si eso fuera poco, también contamos con todos los paños necesarios, diferentes artículos para el cuidado de la piel y del cuerpo y hasta una secadora para el cabello. Hay lugares en el mundo donde el único acceso a la medicina que tienen es caminar hasta 1 hora lejos del pueblo para encontrar plantas como estas que las utilizan para tratar infecciones, para tratar gripe, para tratar las diferentes enfermedades que puedan tener. Hemos visto diferentes casos de personas con diferentes problemas que únicamente se los tratan con macerados que hacen con estas hojas. Simplemente las aplastan, hacen un tipo de pasta y se los embarran esperando que eso les alivie el dolor, les baje la fiebre y los cure. Mientras que en otros lugares del mundo usted tiene acceso a hospitales del primer nivel con tecnología de punta, donde le pueden encontrar prácticamente lo que sea que usted tenga y le pueden tratar cualquier enfermedad o cualquier dolor. O incluso si usted está grave en su cama, si tiene un dolor de glándulas, si tiene un dolor de cabeza insoportable, una diarrea que no le permite levantarse de aquí, usted puede simplemente sacar su celular con 5G, cabe recalcar, llamar al doctor y pedirle que lo venga a revisar aquí, que traiga los medicamentos aquí, que lo inyecte aquí o le haga lo que sea necesario aquí en la cama, en la comodidad de su casa, sin tener que salir. Quiero dejar bien claro que el propósito de este video no es decir ni que uno está bien, ni que el otro está bien, ni que uno está mal, ni que el otro está mal. Este video se trata simplemente de la diferencia abismal que puede haber de un lugar a otro en el mundo, simplemente a un vuelo de distancia. Y estas son algunas de las cosas que nos encontramos, sin hablar de otras extremadamente impactantes, como que en algunas zonas del mundo las personas únicamente se pueden mover caminando en distancias de 50 kilómetros para ir de una ciudad a otra, y en lugares como este donde estamos en el tope del lujo y del exceso y todos andan carros exóticos como Lamborghinis o Ferraris, para poder distinguirse quién tiene más que el otro ya se paga más por una placa que por un carro. La placa que anda el carro vale más que el valor del carro. O podríamos hablar de la accesibilidad al internet, que aquí ya contamos con 5G y en otras zonas del mundo ni siquiera hay acceso, ni siquiera hay señal. Podríamos hablar de la electricidad. Aquí tenemos electricidad 24/7 todo el año para usar electrodomésticos y cualquier cosa que nos facilite la vida, y en otras zonas del mundo lo máximo que tienen es fuego. Entonces este video va acerca de eso. Simplemente quería transmitirles a ustedes realidades con las que choco, con las que me encuentro cuando paso de un extremo a otro. Quiero saber a ustedes qué les parece este video, qué les parece todo lo que hemos visto. Cuéntenme todo aquí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado este formato, este tipo de video, que nunca habíamos hecho un video así. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio diferencias abruptas que existen en el mundo.